y me ponía a escribir canciones y no me salían sino canciones de amor. Y a mí las canciones de amor no me gustan. Por eso es que le digo que me reconcilié con el lirismo, porque yo siempre he querido es como, soy guajiro, no sé qué, o por ejemplo, san, sí, siempre así. Y de repente empecé de que, ámame como nunca has amado. Desde que me dijeron que venía a esta entrevista, estoy absolutamente emocionada, he sido fan y creo que las lecciones de vida que nos ha dado esta persona son maravillosas. Así que les presento a, bueno, no tiene presentaciones, Yuri Buenaventura. Bienvenido, Yuri. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno. Yuri, tú has dado miles de entrevistas, la gente conoce tu historia, pero yo siento que en este espacio yo quiero recordar esa historia. Quiero abrir, como ir al origen y a la memoria. Quiero explorar ese Yuri Buenaventura de cuando era niño, de donde naciste, de ese tránsito del Yuri acá. ¿Qué podrías compartir con nosotros sobre ese origen y memoria? Yo creo que pues todos amamos el lugar donde uno nació, ¿no? Todos amamos el pueblito donde uno nació. Un africano va a amar un pueblo africano, un americano un norteamericano va a amar el pueblo. Uno ama a su pueblo, pues, ¿sí? Pero hay una razón muy profunda de amar Buenaventura y el Pacífico, es el entorno del medio ambiente. Es decir, crecer en una zona que es cuarta en biodiversidad a la escala planetaria no es cualquier cosa. No todo el mundo nace en un espacio donde los niños jugamos en la selva. O sea, es un pueblo, pero de ahí hasta Ecuador es selva y de ahí hasta Panamá es selva. Las ranitas se meten a la casa, las culebras también. Sí, entonces uno aprende a vivir con esos animalitos. Y en el mar, por ejemplo, sube el mar, baja el mar, y cuando baja quedan, por ejemplo, cangrejos o jaibas en los huequitos. Y uno va y los coge y, por ejemplo, si es para alimentarse, se alimenta, si es para jugar, juega con ellos. Entonces nuestros juguetes estaban vivos. O sea, hay niños que tienen mucho dinero y juegan con juguetes de marca, ¿no? Pero nuestro juguete eran unos juguetes vivos. Hacíamos lámparas con cocuyos, se jugaba fútbol. Hay un pez que se llama el tamborero, que es un pez que o pez globo, y cuando se saca del agua él se infla. Y nosotros jugamos fútbol con él. Pues hay que saber pegarle, ¿no? Para no matarlo. Claro. Porque él aguanta un tiempo y uno sabe cuánto tiempo aguanta. Y uno, después de haber jugado un rato con él, lo mete al agua y él se desinfla y sale y se va, y uno coge otro. Así es. Okay. Así es mágico. O sea, Gabriel García Márquez habló del realismo mágico. Y uno se imagina algo por ahí, pues, que es algo mágico, ¿no? Es realmente muy fuerte nacer en ese contexto. Uno no conoce mucho el mundo de los indígenas. Uno no sabe cómo viven los emberás, cómo viven la gente. Uno cree, pues, sí, indígenas, ¿sí? Pero uno no sabe toda la intimidad de la infancia de un niño emberá en la selva. Yo crecí ahí y ahí me desarrollé como niño en ese contexto, con los negros de origen esclavos y marrones que se fugaron. Es una comunidad, hablan mucho del Palenque de San Basilio, pero el Palenque de San Basilio pues es un pueblo pequeño, pero el Pacífico es un palenque, porque son negros que se fugaron de la esclavitud desde Cali, toda esa zona del Cauca, se fugaron hacia el Pacífico y toda esa nación negra es un palenque. Entonces, esa infancia ahí es muy, muy sólida, muy importante en términos del amor, del compartir, de la solidaridad, de los elementos de la naturaleza, las lluvias del Pacífico. Y el Pacífico o Buenaventura es uno de los municipios, el primer municipio donde hay la mayor precipitación de agua
en el mundo llueve mucho. Cuando yo era niño, uno podía pasar un mes sin que no lloviera, o 2 meses sin parar de llover. Entonces uno se acostumbra a salir, caminar, se moja, se seca. No le corremos a la lluvia, uno sale corriendo como en la lluvia. Y no hay necesidades de ningún otro tipo, No, porque se correcto. convive con todo. La cosa que complicó fue cuando llegó el conflicto. Cuando llega la guerra sí se complica el Pacífico. Pero el Pacífico era un territorio, un paraíso. ¿Tus padres de dónde eran? Mi papá es chocuano. Él es del Carmen de Atrato, es un pueblo que queda en la Cuchilla, porque los paisas y los chocuanos llegaron a un acuerdo para coger otras partes hacia el lado del Urabá. Sí. Entonces ellos llegan a un acuerdo, los paisas y los chocuanos, y dejan a unos paisas dentro del departamento del Chocó arriba, en esa Cuchilla del occidente de Antioquia. Y mi mamá es de Anserma, es caldense. Caldense. Pero se fueron y se casaron en Buenaventura y yo nací ahí. Yuri, ¿y hermanos, hermanas? Tengo una hermana que fue la que me enseñó a bailar y a tocar campana y a tocar maracas y todo eso. Ella era más... ¿La música de dónde viene? ¿De los padres, de algún sí, abuelo o de algún familiar? O... En el Pacífico hay un tema como el realismo mítico, porque está el realismo mágico, pero nosotros tenemos un realismo mítico. Hay mitos en el Pacífico que son muy reales y por eso hay muchas cosas que no funcionan en la geopolítica desde el gobierno de Bogotá. Por ejemplo, cuando se llega al Pacífico, la gente llega y habla con la gente del Pacífico y después las cosas no se dan y dice, pero ¿por qué no se dan las cosas? En el Pacífico vos podés llegar a un acuerdo con alguien y esa persona tiene un sueño y en el sueño alguien le dice que no lo haga y al otro día por la mañana te dice, finalmente no lo voy a hacer. Y hay un tema de fe muy fuerte, ¿no? Muy de fuerte. Religión. Sí, o sea, el tema por religioso lo que estamos es un tan tema... en contacto, a ver, con el tema indígena y tan en contacto con el tema africano y la mezcla de eso con la biodiversidad y la selva, que también tiene su propio vocabulario, todo eso genera un tesoro, es un tesoro. Es un lenguaje. Sí, es un lenguaje. Y tú lo has sabido interpretar en la música. Yo intento. Bueno, pero digamos, si uno dijera, bueno, en medio de ese lenguaje, ¿qué sonido que tú dijeras, esto a mí me jalaba? Yo nací por partera. No nací en el hospital, sino que nací en la casa, sí. Por lo que le llaman una partera. Sí, sí, conozco. Que es el tema tradicional de allá del Pacífico. Y las parteras tienen un método y un conocimiento. Y cuando yo fui a nacer, los vecinos sacaron los tambores, las marimbas, y entonces mi papá fue y habló con los vecinos y les dijo, mire, por favor dejen de hacer tanto ruido que van a ser mi hijo. Y él le dijo, pero es que, porque van a ser su hijo, es que estamos haciendo música, estamos celebrando el nacimiento de su hijo. Yo creo que eso fue un choque muy grande cultural para mi papá en ese momento, entender las dinámicas de la cultura negra. Y entonces cuando yo salí del vientre de mi mamá, que yo inspiro por la primera vez, porque uno dentro pues no está respirando, no está acá afuera, pues sí. Entonces yo salgo del vientre de mi mamá y en esa primera inspiración yo lo que escuché fue esos tambores y la marimba y todo eso. Entonces yo creo que eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí, sí, seguro que sí. Eso quedó ahí, sí. Si tú en ese momento cierras los ojos y estás pensando en Buenaventura, ¿en qué piensas en Buenaventura? Buenaventura en las ballenas. En las ballenas y en la selva, que son las riquezas primarias del Pacífico, ¿no? Los manglares, la biodiversidad, las ballenas, la alegría y la cultura. Inmediatamente después de ese escenario es la guerra, el conflicto. O sea, es que fue un cambio muy brusco, fue muy brusco en los años 80 eso. Cuando se privatiza Puertos de Colombia, cuando se cierra la flota mercante gran colombiana y cuando se privatiza el puerto, le llega a Buenaventura un cambio que tiene que ver con la economía de la gente y de la calidad de vida que tenían los hombres del puerto. Porque era un salario planetario. Los hombres de los puertos ganaban... Claro, pero viene la economía ilegal. Eso tiene una razón.
Cuando se privatiza el puerto, los hombres del puerto ganaban en dólares, porque era un estándar de un salario internacional de un sindicato mundial de trabajadores portuarios. Entonces había como un celo, como una envidia de que esos negros ganaran en dólares, ¿me entiendes? La gente vivía muy bien en Buenaventura. Cuando se privatiza el puerto, que la gente compra las acciones, que ya se vuelve una empresa privada, porque Colpuertos era una empresa del Estado. Cuando ya se privatiza, entonces ya se viene al salario mínimo, ¿sí? Un salario que no llega a los $300 hoy, pero en la época pues menos. Entonces eso crea un problema social en Buenaventura muy grave porque la capacidad adquisitiva de la gente de Buenaventura cae y empieza esa dificultad de la gente de Buenaventura de vivir como se vivía, y empieza esa caída libre, digamos, de la calidad de vida de la gente de Buenaventura. Después vienen los grupos armados y eso genera un cóctel, más el narcotráfico, genera un cóctel tremendo de exclusión por razón de la ausencia del Estado. Entonces, ausencia de Estado, poco nivel pues, de adquisitivo nivel de la gente, económico. y eso destruyó mucho a Buenaventura. Y por ahí se metió todo el narcotráfico y el caos que es hoy el Pacífico, con los carteles, con todo lo que está ocurriendo, tiene unas razones. Ajá. ¿En qué momento te vas de Buenaventura? ¿Cuándo decides salir Justamente de Buenaventura? ahí. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18, 19 años. Sí, 19 años. Eso fue en el año 88. Entre el 85 y el 88, Pablo Escobar había enviado una avanzada al Pacífico y ya había una avanzada de sicariato, ya había un movimiento muy raro entre los jóvenes, gente muy joven. Y yo estaba muy joven y yo sentía ese cambio y se sentía eso que estaba pasando. Por esa razón me voy. ¿Cómo haces para irte? A través de una asociación de pescadores, a través de un apoyo de esa comunidad. Me compraron el tiquete y me fui. ¿Y a dónde te fuiste? A París. ¿Y llegaste a París? ¿Y en qué época? En marzo de 1988. O sea, estaba en primavera. Sí. No, ya en primavera ya entra como en abril, pero... O sea, todavía estaba frío. Sí, todavía estaba bien frío, sí. Ok, te pregunto esto porque no me imagino una persona que venga con ese paisaje tan maravilloso, con los climas, como has dicho, como cambian, que no importaba si llovía o no llovía, pero llegas a una ciudad como París y quería imaginarme ese Yuri en esa edad llegando a París y con qué clima estaba llegando. Claro, yo conocía el frío porque yo presté servicio militar aquí en Bogotá. Y yo presté servicio militar por ahí en esas montañas, eso hace un frío, la cosa impresionante. No, entonces yo salí de Buenaventura para esas montañas por acá, que esto por acá es frío, pero allá atrás es lo más frío. No, aquí terrible. Le decimos la nevera. Sí, sí, allá arriba y eso pues, bueno, yo conocía ese frío, pero cuando yo llegué a Francia eso sí estaba frío. Helado. Helado, y sobre todo que no habían árboles, porque cuando yo aterricé en el Charles de Gaulle, el aeropuerto Charles de Gaulle, yo creo que puede ser como la sabana de Bogotá. Las pistas y los terminales es más o menos como esto que uno alcanza a ver desde aquí. Ese es el aeropuerto Charles de Gaulle, eso es inmenso, son terminales, vos puedes entrar a un terminal y demorarte rodando unos 15 a 20 minutos en una autopista, o sea, rodando para llegar al otro terminal. ¿Y por qué escoges París? Mi papá le gustaba mucho la música francesa, la literatura francesa. Estando en Buenaventura, mi papá pues, se interesaba mucho a la cultura francesa. Y desde niño yo escuchaba el tema de los derechos del hombre, pues, los derechos humanos, los derechos de autor, la literatura, la poesía, la Revolución Francesa, bueno, en fin, todo eso. Y por eso me fui para Francia. ¿Te fuiste solo? Me fui solo, sí. ¿Y a qué? A estudiar economía. ¿Y qué pasó durante ese periodo? Yo llegué, es que hoy en día sería una locura irse así, pero hoy en día usted entra a internet, busca universidad tal, traductor de Google o traductor no sé qué, y encontrás lo que estás buscando.
o buscabas una comunidad o por las redes sociales. En esa época no existía nada de eso. Y los libros que tenía mi papá eran enciclopedias viejas. Entonces esos referentes que yo llevaba eran quizás de los años 60, sí. Y entonces cuando yo llegué allá, eso fue un choque fuerte, muy fuerte. Es como, yo creo que hoy en día sería como irse para la luna o algo así, porque uno va sin ninguna información. Uno va sin la suficiente información. ¿Y tú llegas a París, te instalas en París? Sí, no, yo llego a París y había un amigo que me iba a esperar, que me dijo que me esperaba. Pues sí, desafortunadamente él no estaba cuando yo llegué. Y bueno, y ahí estuve un tiempo como volteando en la ciudad. O sea, ¿el amigo se perdió? No, ¿No volvió a aparecer? El amigo después apareció, pero pues yo ya estaba en otra cosa, sí. ¿Y estudiaste economía? Me inscribo en la universidad a estudiar economía, ya hago música en los metros, toco en los vagones de los metros, en las terrazas, en las plazas, y con eso pago la universidad y pago una habitación pequeñita, pero me gustaba más la música que la economía. En las teorías económicas no hablaban del trueque y no hablaban de ciertas cosas como nosotros en el Pacífico vivimos. Allá hay una economía. La gente tiene un sistema de funcionar colectivo. Entonces yo hablé con el decano y yo le dije, mire, yo necesito que ustedes hablen también de otras formas de economía, como los países africanos, cómo viven los asiáticos, pero ustedes nos están dando solamente una línea. Entonces me dijo, mire, allá enfrente queda el edificio de sociología, váyase para allá. Entonces yo dije, no, yo no voy a ser economista, yo creo. Entonces yo me dediqué a la música. Ahí, te saliste Yo de pronto debía haber hecho sociología. Bueno, pero atrás de la música también, digamos que se tiene ese feeling. Y una pregunta, ¿sales para la música y qué sales a hacer? ¿No hay momentos de crisis, no hay momentos que como que tú decías, ¿qué hago acá? No, pues en esa época le decían a uno, si usted se va, rompa el tiquete, porque los tiquetes eran de papel, eso no estaba digitalizado. Entonces yo rompí el tiquete y yo no tenía forma de regresarme. Y eso le dicen, en esa época le decían así al emigrante, si usted llega, rompa el tiquete, porque si no se devuelve con ese tiquete, un mecanismo como de esforzarse a quedar. De candado. Sí, sí. Yo recuerdo, lo veo en este instante rompiendo ese tiquete. ¿Y cuánto tiempo estuviste en París? ¿Te quedaste ya toda la vida allá? Yo estuve los 3 primeros años, tuve un periodo pues de los metros, de la calle, mientras me instalaba. Después tuve otros 3, 4 años ya con grupos musicales en los bares, en las terrazas. Y ya después ya montamos un grupo y grabé un álbum. Y a ese álbum le fue muy bien y ahí arrancó todo. Y ahí empecé entonces ya a estar viniendo, yendo y viniendo. Yo vivo allá hace 35 años, pero vengo 6, 7 veces al año a Colombia, 8 veces al año. Por ahí cada mes y medio vengo. ¿Y en algún momento hubo algún tipo de crisis o algo que tú dijeras, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, claro, todavía. ¿Sí? Todavía uno me pregunta eso. Pero pues más siendo joven y todo ese proceso. No, porque uno va con un objetivo, uno va siguiendo algo, uno va siguiendo volverse músico, ya se volvió músico, entonces ya ahora quiero grabar un álbum, ya lo graba y va siguiendo. Y ahí se van conformando los amigos, sí, amistades. Un ecosistema, sí. ¿Ahí conoces a tu esposa? No, para nada. ¿No? No. ¿El amor dónde aparece? Yo no tengo esposa. ¿No? No, yo no tengo. Bueno, es que era para ver si caía. No tengo esposa. Yo conocí a la persona con la que he compartido más de tiempo, la conocí ya mucho después. La conocí ya en la última década, digamos. Ok. Yo llevo 4 décadas allá. Ajá. Y a ella la he conocido la última década. Ya. Sí. No, porque como ella es tan prestigiosa y ella tiene allá todo un sistema, a veces creen que es que ella fue la que hizo ese proceso de esa tarea que se ha realizado allá y no, para nada. O sea, yo ya la conozco en otro estrato social, en otro universo. O sea, ya cuando Yuri es famoso. Cuando ya hemos hecho una tarea, sí. Bueno, ¿esa fama cuándo viene, Yuri? Yo no creo en la fama. ¿El éxito?
No, yo creo que esto es... Bueno, pero pongámosle entonces una palabra a esto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la palabra? No, la tarea. Es un tema misional, Ajá. es un tema vocacional y, no, y es colectivo. ¿Alguien te guió, alguien te enseñó? ¿O fue Yuri que fue Me enseñó... música? Sí, claro. El no, arte, la música, bueno, la mi combinación. papá fue profesor de música, en la casa se hacía música, teatro. Cuando llegué allá con esas herramientas, pues estaba con otros compañeros, gente que sabía más tocar el instrumento que uno, entonces rudimentos de la música, después otros maestros de la música acompañando a esas personas y uno va aprendiendo de esa, va aprendiendo de ese árbol cultural que es la música afroamericana. Uno siempre tiene unos referentes y uno dice, a mí me gustaría el periodismo por esto, a mí me gustaría cantar por este cantante. ¿Había algún referente, alguna fuerza? Ya sé que todo ese Pacífico, además que quiero mucho al Pacífico porque por razones también personales quiero muchísimo al Pacífico, pero pregunto ¿hay algún referente que tú dijeras, esto es lo que yo quiero, esta música o este cantante? No. Nada. No, yo siempre he ¿Este instrumento? Yo siempre he visto que somos como un colectivo, siempre. Ajá. Y yo creo que eso es étnico, yo creo que eso es negro. Yo he creído siempre que los procesos de la música florecen de una cultura. Por ejemplo, una música llanera. El Cholo Valderrama. El Cholo. Cholo Valderrama es él, pero el Cholo sin la cultura no es nadie. O sea, sin la cultura llanera, sin los elementos culturales, sociales, sin los caballos, sin el ganado, sin los pantanos, sin los ríos, sin esas planicies, no florece él. ¿Sabe? Entonces, por ejemplo, en la música del eje cafetero, entonces tiene que ver con el campo, con recoger el café, tiene que ver con otras cosas, y de ahí florece otra cosa. Entonces el charrito negro, florecen otros tipos, ¿sí? La música vallenata, entonces tiene que ver con el Caribe, tiene que ver con esos calores de por allá, esa cultura, esa poesía, tiene que ver con una emigración que llegó por allá, por esa zona de Colombia, tiene que ver con el acordeón que llegó a Alemania, eso es... ¿Y tu música dónde florece? De lo negro, del Pacífico y de la salsa, del tambor, de una diáspora que es los negros cubanos, puertorriqueños, panameños, venezolanos, y todos ellos se encuentran en Nueva York y se encuentran con los negros de Harlem y se encuentran con el jazz. Entonces ahí se enriquece nuestra música que era tropical, se enriquece con las armonías del jazz, con una situación contestataria, con la urbe, en la época de los Black Panthers, la guerra del Vietnam, y entonces eso sonido urbano genera otro sonido que él se devuelve, él se regresa de Nueva York ese sonido, ya una sonoridad más urbana, menos tropical, y uno es parte de ese proceso. Buenísimo entenderlo así. Mira. Es una forma de ver también que esos ecos que existen en diferentes partes sí. son fundamentales también Sí, para la creación y todo. Claro. No, Perdón. Y por ejemplo, a mí me ha gustado últimamente con lo del álbum Ámame, yo lo grabé en Nueva York. Y a mí lo que me ha gustado últimamente es también asimilar y aceptar el lirismo que tiene nuestra música. Porque uno piensa o nos hacen pensar que nuestra música es, por ejemplo, la cumbia. ¿Me entiendes? Vayan, ¡ay, hombre, sírvalo! ¿Sí? ¿Me entiendes? O la música de no hay que, vamos a tomar. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros mismos caricaturizamos nuestra propia riqueza porque quizás venimos de un siglo donde fuimos caricaturizados. Y quizás venimos del siglo XX donde éramos países del tercer mundo, o sea, había un primer mundo y un segundo y por allá un tercero. O sea, yo, tú, somos el primero y el segundo, y el tercero es él. El tercer mundo es alguien externo, es la tercera persona. Yo, tú, él. Entonces,
esa mirada tan vertical de quiénes éramos, de que acá vivíamos encima de los árboles, en las ramas de los árboles, y la época de que la guerrilla, ¿no? Que Pablo Escobar, ¿no? Que la cocaína, ¿no? Que yo no sé qué. Y todavía estamos en la geopolítica hoy. Si la vaina estaba direccionada hacia Colombia, país de narcotraficantes, listo, ya. Por un pelo ahorita en el escenario geopolítico nos quedamos ahí dentro del paquete todos. Es decir, es delicadísimo estigmatizar y eso. Entonces, el lirismo que tiene nuestra cultura, que nos viene de Europa, tenemos tendencia también a ser negligentes porque ese lirismo llegó también con una colonización. Entonces, en estas miradas políticas de la sociedad en que vivimos polarizada, uno dice, no, nada que ver con el esclavista, o nada que ver con alguien que nos haya oprimido, o nada que ver con... Es decir, entonces empezás a negar una parte de lo que está compuesto la sociedad. Y las músicas nuestras están compuestas de ese lirismo europeo, de ese lirismo español, de esa música andaluz, de esa música mediterránea. Nosotros estamos hechos de eso también. Del tambor también, del misticismo indígena también, pero no podemos decir por política esta parte no, porque son las élites, porque son los que nos esclavizaron, porque eso... Pero qué buena reflexión, porque uno a veces, precisamente creo que todas las discusiones y la polarización a veces se va a la negación de las raíces nuestras, no tiene nada de malo, es decir, claro que la esclavitud tuvo muchas cosas de malo, pero también hubo una migración que nos convino a nosotros y una mezcla. Hay una cantidad de cosas. Somos. Entonces, eso es lo que nos tocó. Eso es lo que hace parte de nuestro ADN. Somos un destino común. Y en el concierto yo hago esa parte lírica porque yo me he considerado siempre un tamborero y un tipo del Pacífico y pa'lante para allá y Colombia, somos berracos. Y el lirismo y la dulzura de lo que somos. Es como una reconciliación con esa dulzura. Es como una reconciliación con esas armonías. A ver, por ejemplo, cuando amanece yo te busco en mi cuerpo. Siento un vacío en la ausencia de tu amor. En este invierno, cúbreme que tengo frío. Esas líneas melódicas no son africanas, ¿sí? No son indígenas tampoco. Entonces un bolero, un bambuco, ¿me sigue? Una guabina. Es maravilloso. No puede negar eso, además. Con eso, ni con el arpa llanera, ni con el acordeón. Y además, ¿por qué pelear con eso? Pues yo no sé. Eso es lo que nos hace originales. Seguro, seguro. O sea, nos hace poner ese sello de... Seguro, esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Sí, esa es la riqueza, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, háblanos de tu último disco. Ahí sí. Lo grabé en Nueva York. Yo siempre he grabado en todas partes. Grabé en Cuba. Y grabé con los grandes de la música cubana, con los músicos de Silvio Rodríguez, con los músicos de Pablo Milanés, con los músicos de grandes músicos referentes. He grabado un homenaje para la Sonora Matancera allá, con músicos cubanos en La Habana. He grabado en Puerto Rico, con Papoluca de la Sonora Ponceña, Cheo Feliciano, he hecho dúo con Cheo Feliciano, con los músicos de Eddie Palmieri, con la gente del Gran Combo, con Charlie Aponte, Jerry Rivas. Bueno, en fin, con Wichi Camacho de la Sonora Ponceña. Yo he hecho música, he grabado aquí en Colombia también, en París, pero en Nueva York, yo nunca había ido a grabar a Nueva York. Y me fui a grabar, yo estaba muy aburrido en una feria, como muy entusado. Sí, yo ando con un racimo de tusa. Entonces yo estaba como entusado en plena feria de Cali, yo cantaba en los conciertos y me iba para el apartamento, pero mal. Pero aburrido, no me quería ni salir a beber, ni salir para la rumba, ni... Yo veía a alguien o alguien quería salir a bailar con uno, yo decía, no, voy para la casa, aburrido. Entonces yo llegaba a la casa y eran como las 4 o 5 de la mañana y me ponía a escribir. Y me ponía a escribir canciones y no me salían sino canciones de amor. Y a mí las canciones de amor no me gustan. O sea, por eso es que le digo que me reconcilié con el lirismo, porque yo siempre he querido, es como, soy guajiro, no sé qué, o por ejemplo, san, sí, siempre así. Y de repente empecé de que, ámame
como nunca has amado. Y digo, ¿esto qué es? Fuchi. O sea, como dicen los jóvenes, que tan cursi. No, hay no, cursi, nada, cursi, cada vez era más cursi. Y entonces yo empecé, entonces como yo borraba, empecé a filmarme porque yo dije, de pronto en medio de esta vaina sale algo, ¿sí? Entonces yo dejaba el teléfono para filmar. Entonces, por ejemplo, ámame como nunca has amado, ámame sin temor al pasado, mírame, soy un planeta olvidado, con la luz de tus ojos todo sea iluminado, ofréceme tu sonrisa y tus labios y tu cabello negro donde yo me he enredado. Entonces, nada, tú sales, güey, madre, y pim, pim. Entonces yo empecé a escribir el álbum y dije, me voy para Nueva York de una porque con él. Y escribiendo llorabas y todo esto, con esa tusa y todo. Trance, y me tomaba mis tragos en la casa solo, me iba por allá para el Pacífico a ver los pescadores, que yo tengo muchos amigos pescadores, y me iba para allá y no me pasaba esa tusa con nada. A mí todo se me pasa en Buenaventura. Todo. Y cuando yo tenía un problema, yo me meto por mi selva y a mí me quita todo y vuelvo y salgo allá a los 15 días armado. Y nada, ni tomando esos tragos del Pacífico, ni el biche, ni el arrechón, ni caigamoto, ni tomarse canana. Dije, yo me voy para Nueva York. Y me fui, grabé el álbum, y es un álbum, yo descubrí que hay varias zonas en el amor. Yo siempre he sido yo me mando. Y yo siempre he sido yo me mando, y por eso nunca me he casado, pues, y entonces uno como que resiste, y yo tengo unas responsabilidades con mis padres y todo eso, y yo no, como que yo no me puedo enamorar porque yo soy responsable de un poco de gente y yo tengo que ser serio con eso. Y llegué allá y me puse a grabar el álbum y fue muy bonito porque era como esa fuerza de lo que yo ya sé hacer. Yo llevo más o menos unos 43 años en la música. Y ya como profesional, como unos 35. Entonces, yo ya sé hacer música. Pienso, pues, yo creo que yo ya sé hacer música. Y me fui a Nueva York con los bacanes de Nueva York, con los músicos de Nueva York. Y sacamos este álbum un poco con ese lirismo, pero con ese sonido neoyorquino. Y ese es el álbum Amame. Y yo creo que hay como una zona. La zona donde vos querés a alguien y estás amando a alguien, pero que no te quieren, esa es una. Es gravísima. Esa es dura. O sea, estás amando a alguien. Es peor que una tusa. Estás amando y el otro, vos estás en la zona. No está en la frecuencia. En la zona friendly. No. En la zona amigo. Esa es una. La segunda es cuando se están amando los dos. La tercera es cuando te dejan o se separan y sufrís. Y la cuarta es cuando ya superas eso y te amaste y superaste eso. Y estás dispuesto a volver a amar. Sí, el álbum habla más o menos de esas zonas, de todas esas zonas. Y si hicieras una combinación ahorita de todas esas zonas, es un picadito ahí, ¿no? De esas zonas. De esas zonas que tú mencionas. La primera zona, la embarrada. Si estoy perdido caminando entre la gente, cuando me miras ya no siento ese dolor. Y si tu mano está lejos de mi pecho, llevo una pena, me voy a morir de amor, me voy a morir de amor. Tú ya conoces mis heridas del pasado, ando perdido en el abismo de tu amor. ¿Por qué negarme lo dulce de tus besos? Se me ahoga el alma, se me parte el corazón. Cae la noche y mirando el firmamento, a las estrellas les habló de nuestro amor. Pero esa es la zona donde no lo quieren a uno. Donde no lo quieren, pero esa es muy dura. Y la zona de llamándose, por ejemplo, puede ser: nadie puede detenerme, amor. Un amor que no te miente, amor. Bueno, es como que ya se están amando.
La otra, ¿cuál es la otra? La de cuando ya se acabó la vaina. Tú has sabido que te he amado, yo aprendí a ocultar mis penas. No, es que esa mezcla me encanta. Muchas me veces parece. te enfadabas, yo por nosotros lo intentaba. Sí, nuestro amor hoy se despide de la increíble fantasía. Sí, nuestro amor hoy se marchita. Sí, porque nació sin los besos. Tú. Esa es la del entuce. Esa es la de la tusa dura. Esa es la de la tusa dura. Sí. No, qué maravilla. Bueno, afortunadamente no estamos en tusa, sino estamos siendo Sí, estamos correspondidos. bien. Entonces nos identificamos. Sí. Pero mire, con los aguados y todo. No, es la música, es la nos música. trajo un recuerdo. No, algo, es la ¿no? música, es la música. No, y definitivamente tú nos pones a todos en el modo que tú quieres poner a tu público. Es impresionante. La conexión que tú tienes con el público, la conexión que logras también transmitir, es impresionante. Tú dices, yo no me quería enamorar, yo no, pero haces que con tu música uno se enamore y esa música lo lleva a uno a... Yo tuve un accidente muy grave en una tarima en Francia. Y es una tarima de unos 18 metros, más o menos, de aquí hasta la otra pared, por 12 de fondo. Es más o menos como acá, 2 veces acá, una tarima grande. Y cuando yo llegué en la tarde, yo le dije al productor, esa tarima tiene un problema. Esa tarima hay que hacer algo porque esa tarima está mal armada. Se veía. Una tarima, los músicos, a nosotros nos olvida que la zona de trabajo nuestra, por ejemplo, este edificio puede durar un siglo. Este tonelaje y este peso puede durar un siglo, 2 siglos. Una tarima es una estructura efímera. Se arma y se desarma unas horas antes y se desarma. Y eso pesa toneladas. Porque los pesos que le tiran arriba, como las grúas, más los kilovatios que circulan, ahí circulan miles de vatios. Entonces es una zona efímera de alto riesgo. Una tarima, ahora usan fuego, ahora hay pantallas, más peso. Una tarima es peligrosísima. Es una zona delicada. Cuando yo regresé en la noche al concierto, todavía estaba así. Era un español, se llama Paco. Le dije, Paco, esa tarima no hicieron nada por eso. Y preciso. Yo estaba en la mitad del concierto y la tarima hizo como así. La tarima hizo así. ¡Qué susto! Hizo así. Como que ella ajustó. Ella como que hizo. Y cuando hizo así, como yo estaba parado en una zona, esa zona hizo como de para arriba y ¡boom! Me sacó volando. Me sacó volando y yo me fui hacia el público volando, pero no caí en el público. Por lo menos si hubiera estado el público lo agarra a uno. Pero yo caí en la fosa, entre el público y la tarima, y era una tarima alta. Entonces cuando yo voy a caer allá, yo veo un poco de cosas, de imágenes, y yo digo, me voy a ir, me estoy yendo. Y cuando voy a caer, yo digo una palabra que es muy bonita, que hay que utilizarla. Y utilizarla las veces que haya que utilizarla, pues de una manera honesta. Se llama perdón. La palabra perdón. Y yo dije, uy, perdón. Como perdona a todos por todo. Y yo veía como esto empezó a partir. Yo tengo aquí como 7 fracturas. Y boom, boom, caí ahí. Y cuando me despertaron, aunque me paré ahí, yo veía un roto en el cielo así. Por una luz así, brillaba. Y me dijo, te moriste. Ahí te moriste. Y yo me vi al otro lado. Me dijo, ahí te moriste. Y esa vida que tú decías, mi vida. No, porque es que es mi vida. ¿Sí? O ay, qué vida. Nosotros tenemos muy fácil, insultamos la vida. Le arriamos la madre a la vida. La vida. Maldecimos la vida. Y esa luz me decía, era un préstamo. Yo te la prestaba y la perdiste. Yo pensé en mi mamá. Y él me sopló aquí. Me dijo, esta es otra.
te la presto. Porque esa que tenías, yo te la prestaba y la perdiste. Vaya y despídase de su mamá. Entonces yo ahora canto. Y ¿Eso fue hace cuánto, eso Yuri? fue hace como 8 años, ¿Y en dónde fue esto? en Francia. En Francia. En una ciudad que se llama Béziers. Y yo ahora canto muy conectado con lo que yo viví ese día. Y con respecto al préstamo de la vida. Cada vez que uno respira, a uno le prestan la vida ese instante. Y si uno lo tapan, a usted le pueden cambiar un riñón, el corazón, los ojos, todo. Pero si usted lo tapan así, El aire, no vuelve. no hay. No vuelve. Y yo escuché una vez un tipo decir que quizás lo que había aquí era conciencia. Que quizás lo que hay aquí es conciencia. A mí me gustó esa idea porque uno respira y si se ahoga, antes de que se mueran los órganos, uno lo que pierde es la conciencia. O sea, los órganos siguen un tiempo ahí moviéndose, activados por la sangre y todo eso, pero uno perdió la conciencia. Entonces él decía que posiblemente lo que uno respira es conciencia. Entonces a mí eso me gusta mucho. Y lo que yo hago hoy en la tarima es 2 horas de concierto o el tiempo que sea el concierto, conectado con esa energía para entregarle eso a la gente con la música. Esa es mi tarea. Eso es lo que yo hago. Pues Yuri, qué energía tan impresionante Muchas lo que has gracias, tú muy transmitido linda. hoy, de verdad. Este es un espacio precisamente para mostrar el quién es quién, ese ser humano que hay detrás de ese micrófono, de la música y de todo. Muchas gracias. Y vamos a pasar a esta segunda parte, que ¿segunda son parte? esas tarjetas. Tú vas a coger estas tarjetas y tú vas sacando una a una. Y lo que primero se te venga a la cabeza, lo haces. Y Ok. Tan bacano. Amor. Bueno, el amor es todo. El amor es, pues, es todo. Es el universo mismo. Si no fuese el amor el universo, no existiría nada. O sea, si no fuese amor el universo, si fuese otra cosa, ya no existiría. Entonces el amor es todo y todo es el amor. El amor lo es todo y todo es el amor. Las plantas, los colores, la luz, los ríos, todo es el amor. Y amar no es nomás amar la gente que uno conoce, es también amar al que uno no conoce. Ay, pero son palabras muy lindas todas. espera. Reconciliación. Nosotros vivimos en una sociedad que creemos que todo el mundo nos va a tumbar. Creemos que nos van a robar en la esquina, que nos van a tumbar acá. Hay como una esquizofrenia. Entonces la reconciliación y entonces nos reímos de ciertos términos. Paz, reconciliación, y nos parecen términos ligeros. Ay, reconciliemos. No, la reconciliación es la vida. Reconciliarse es seguir viviendo, seguir existiendo. Si uno no se reconcilia, no vive. No lo logra. No vive. Ay, todas son divinas. Mira. Esperanza. La esperanza es todo. La esperanza es todo porque lo último que se pierde es la esperanza. Y es verdad. Uno puede tener los problemas que tenga. Si pierde esto, ya perdió antes. Yo he estado en momentos que he dudado. Y por ahí 2, 3 veces en la vida me han dado ganas de suicidarme.
O a veces he estado así y me alejo de las ventanas cuando he tenido problemas y digo, en cualquier momento me tiro de cómo estoy. Entonces, algo me hacía seguir. Y es esto, es la esperanza. ¿Alguna vez lo intentaste? Sí, una vez lo intenté, una vez me tiré en un invierno, por ahí me tiré a un río y algo me salvó, algo me sacó de por allá. Ay, alegría. Es una cultura. Hay que convertirla en una cultura. Se te tiene que volver, la alegría se te tiene que volver como aprender un deporte, como aprender a nadar, como aprender a bailar. La alegría se te tenés que aprender a ser alegre. Aprender a disfrutar. Y a veces yo me molesto mucho por ciertas cosas. Cuando las cosas no están bien hechas, algo yo me molesto. Y cuando inmediatamente se me pasa eso, ahí mismo me tengo que conectar con la alegría. Frustración. Uf. La frustración es normal. O sea, es normal sentirse frustrado porque no todo depende de uno. Entonces hay cosas que no se dan como uno quiere. Pero esta se vence con las otras. O sea, esta se vence con amor, esperanza. Eso pasa, esto pasa, la frustración pasa. Porque a veces las cosas pasan porque no deberían pasar las otras. Entonces a veces hay razones porque la vida también no te permite que ciertas cosas que uno quiere pasen. Por ejemplo, yo tuve una época que cantaba, por ejemplo, ya no me volvió a pasar, pero yo cantaba, por ejemplo, en un festival, 100.000 personas. Son 2 estadios, lleno de gente. Y uno se baja y yo escuché una voz que me invitaba a algo, una voz aquí oscura y como de frecuencias bajas. Y dije, no, hermano, yo prefiero ser Yuri Buenaventura, un músico de bar, que hacer un negocio con usted. Yo no quiero nada con usted. Y hoy en día muchos músicos grandes sufren de ansiedad. Y yo creo que llega un momento en que hacen un pacto con algo, yo no sé cómo es la vaina, a mí me pasó 3 veces, bajándome de festivales grandísimos. Solo en el camerino, yo escuché esa voz, yo dije, hermano, a mí no. Entonces yo vivo tranquilo. Y eso, a mí me frustraba a veces ver cómo en la carrera pasaban cosas. Y yo dije, no, yo lo que quiero es vivir. Yo no quiero ni ser famoso, ni ser el que más vistas tenga. Uno lo que tiene es que vivir. Vivir es lo que hay que hacer. Desafíos. Vea, hay desafíos que usted sobrepasa y ni los ve. Pararse de la cama por la mañana sin que le duela un músculo, sin que le duela la cadera, sin tener que llamar a alguien que lo ayude a parar, sin tener que llamar para una silla de ruedas o que alguien venga y te levante. Ya hay desafíos para otros que para uno son muy fáciles. Entonces hay que respetar mucho los desafíos de los demás y la lucha de los demás. Amargura. Llegaron los tristes, estaban pegados. La amargura es una cosa de, hay que montarle cacería a la amargura. Hay que montarle cacería. Cuando aparece la amargura, ahí mismo llamar a la novia, llamar a alguien. Y si uno tiene amargura y, por ejemplo, por decir algo, tengo una amargura o estoy amargado, me está pasando esto y quisiera irme al mar con mi novia o mi mujer y no tengo plata, váyase. Váyase y pase con su mujer ese fin de semana, así se devuelva pelado, pero esta hay que sacarla después. Lo primero que hay que sacarse esta. Ahí esto está buenísimo. Memoria. La memoria. Pues la memoria es todo. Sin memoria no somos nada. Entonces, el país pierde rápidamente la memoria. Como colectivo perdemos rápidamente la memoria de las cosas malas que hacemos, el camino que recorremos y los antivalores que la sociedad ha perseguido durante mucho tiempo, que nos ha dado muchos muertos.
por esos muertos y a la memoria de esos muertos hay que cambiar rápido esa actitud. Hay que darle rápido. Familia, la familia, ya me fascina la familia. La familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrina, esa es mi familia. No alcanzo a llegar a otras zonas. Digamos, que hubiese querido armar otro tipo de familia. Pero este núcleo de la familia, el que tenga la suerte de armar otra familia más allá del padre, madre y la hermana, y si ha podido crear otra familia, eso es una bendición. No es fácil, este universo no es fácil construirlo porque depende o sí también de ti, de tus miedos y depende del otro. Entonces, el que tiene una familia tiene un tesoro, pero un tesoro de verdad. Y mi familia es lo primero. Tiempo. Ay, el tiempo es un invento y una unidad de medida que se inventaron, yo no sé quiénes inventaron, dijeron, el tiempo vamos a medirlo por minutos, por segundos, y eso quedó tan mal medido que cada 4 años hay que ponerle un día, eso se llama año bisiesto, porque cada descuadrado, eso quedó descuadrado como a 24 horas. Entonces, y el tiempo y los horarios y toda esa vaina. Lo que sí hay que cuidar de esta expresión es el ciclo de vida de cada uno. Todos tenemos un ciclo y todos tenemos en ese ciclo, unos están más tiempo, menos tiempo, y yo creo que lo importante de este término es amar. Amar. Es que el término tiempo yo lo llevo como a los horarios y como a las conquistas y a lo que hay que hacer en un día. Esas medidas del tiempo de esa manera, yo no las quisiera calcular así, porque puedes pasar un momento corto con alguien muy fuerte, puedes pasar con alguien 6 meses y no olvidarlo nunca, o puedes pasar con alguien 10 años y nada. Y nada. Entonces, hablo de esa relatividad del tiempo y cuidar la calidad de superación. Superación. Claro, superar todos los días. La superación es de todos los días. Y no está obligatoriamente en los diplomas, ni está obligatoriamente en los títulos. Está en la elevación del ser. Todos los días, elevarse todos los días un poquito más. Futuro. El futuro es bonito. Tenga miedo al futuro. Segundas oportunidades. Uf. Sí. ¿Qué representa para mí la segunda oportunidad? Lo que se te venga a la cabeza. Lo que me venga todos los días. Uno se acuesta a dormir y al otro día por la mañana tiene otra oportunidad. Es todos los días y cada vez. Por eso si uno tiene algo con alguien, pídale perdón o dígale que lo ama y vuelva cada vez a historia. Uy, la historia. La historia la cuenta el que la gana. Los que ganan son los que cuentan la historia. Pero la historia es la propia historia de cada uno y la visión que uno tiene de lo que está hecho y hacia dónde va con esos elementos. Y tu historia es importante, tu historia importa. Quién eres importa como la historia del otro. Entonces, a no dejarse maltratar por ahí porque uno cree que la historia del otro es más importante que la de uno. Espiritualidad, la espiritualidad es todo también. Sin el espíritu no hay nada. Estamos conectados todos por el espíritu. Por un espíritu limpio, por un espíritu como lo quieran llamar. Estamos conectados por el espíritu. Más que por lo intelectual, más que por lo físico. Nos salvamos porque hay un hilo conductor que nos une a todos. Y el último es identidad. Y una gran felicidad de mi identidad colombiana, de mi identidad, de lo que soy, de ese elemento negro que soy, de esa identidad que somos todos. Y les agradezco mucho a Quién es Quién por esta maravillosa invitación.
a la identidad que ustedes tienen también. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Oye, qué bueno este cosito. Creo que nos queda todavía, tenemos que buscar no tiempo, sino tenemos que buscar espacio. Sí. No importa cuándo ni nada, Sí. pero para seguir conversando contigo, y créeme que es de esas entrevistas que llegan al corazón y al alma. Gracias, con Adriana. toda la fuerza. Y a ustedes, nuestros seguidores, pues los invitamos a que la vean completa en nuestros canales de quienyque.com y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.